de la prueba. Mire, lo que pasa es que están, están, pero los tiene la ayudante porque ella los tiene que subir y todo. ¿M? Tiene que transformar el puntaje a nota. Por eso le iba a preguntar ahora, pero le voy a preguntar ahí en el break, ¿ya? Ahí le respondo, para no sé si estará en clase ahora, no sé. ¿Ya? Em, ya, estamos grabando. Ujú. Ay, no. Ahí sí. Bien, vamos a continuar entonces con semana 10 o clase 10, ¿cierto o no? Sí, ya queda poco. ¿M? Serían los números decimales. Una pequeña introducción. La palabra decimal aparece en el nombre de distintos conceptos relacionados en matemáticas, ¿cierto? Cuando uno le dicen el decimal, o le dicen, bueno, te vas, te vas a ganar tantas décimas por hacer esto. ¿M? O esto no es una décima de lo que debiese, no sé, ser. Bueno, una décima es una palabra, pero indica algo importante. ¿M? Nosotros, eh, de aquí en adelante, al estudiante, a la estudiante o al estudiante hay que este, introducir el concepto decimal mediante bueno, ahí lo vamos a ver como, yo lo voy a mostrar como un juego, ¿cierto? Pero ustedes lo hacen como quieran. Pero es solo un ejemplo. Pero introducir el concepto de decimal separado del concepto de entero, ¿ya? Pero cuando, una vez que ya se analizaron las fracciones, ¿cierto? Las fracciones se sumaron, se restaron, se multiplicaron, se dividieron. Y al hacer esas operatorias, entonces aparecen estos numeritos que no son números enteros, sino que son una forma de escribir una fracción. ¿Sí? Eh, y al revés, algunos, ¿cierto? Porque otros pertenecen a otros conjuntos, pero no vamos a entrar en esos aún. Eh, entonces el concepto decimal, como tal, como concepto, ¿sí? Eh, nos lleva a esto de pensar de decimal, ¿cierto? Decimal. Aquí dice sistema de numeración decimal. O sea, usamos este término para referirnos al sistema posicional en base 10. O sea, ¿qué significa? Que un número que esté en la unidad, en la posición de la unidad, no vale lo mismo que un mismo número en la posición de la decena, y ese no vale lo mismo que un mismo número en la posición de la centena. O sea, van aumentando 10 veces o van disminuyendo 10 veces, eh, dependiendo de cómo lo ubicamos o sea, dónde nos movemos. ¿Mm? Y bueno, nosotros siempre aquí también tiene que aparecer el concepto de los ceros a la izquierda, los ceros a la derecha. ¿Sí? El cero a la izquierda, uno dice, oye, esto es un cero a la izquierda. Y el estudiante queda con la noción de que el cero a la izquierda es un cero que no cuenta. ¿Ah? Y al revés, queda con la noción de que el cero a la derecha sí cuenta, o vale mucho. ¿Ah? Pero tenemos ahora que hacer la diferencia si ese cero a la derecha está antes de una coma o después de una coma. E incluso aparece el concepto de la coma. ¿Sí? Entonces, ¿cómo introducimos todas esas cosas? ¿No? Al lenguaje ya que tienen los estudiantes y que ya se han acostumbrado, ¿no es cierto? Bueno, eso hay que hacerlo con un poquito de, eh, bueno,
obviamente que con conceptos formales, pero también con un poquito de juego, o puede ser de algún relato o algo que haga que el estudiante recuerde esto, o sea, que el paso de un número entero a un número decimal sea un paso no tan complicado. ¿Ya? Em, bueno, y vamos a ver si es que es así. También está la fracción decimal, ¿sí? Y con esto, bueno, nos referimos básicamente a las fracciones que tienen un denominador 10 o potencia de 10, ¿sí? Que puede ser 7 décimos, por ejemplo, 2 cienavos, podríamos decirle, cienavos, ¿cierto? ¿Y qué otra forma se puede decir? 2 partido en 100. 0,02. Ah, ya, ya. Sí, supongamos que aún no sabemos, supongamos que aún no conocemos los decimales. Y yo tengo la fracción 2 partido en 100. Y yo digo, esto es 2 partido en 100. Otro estudiante puede decir, no, estos 2 cienavos, lo cual está bien. ¿Y qué otra forma, de qué otro nombre pudiese tener esa fracción 2 partido en 100? Profe, cuando se habla de un número partido en 100, en este caso serviría hablar de porcentaje o ya no estaríamos yendo a otro lado. Ya, ¿y como qué sería Como 2 partido de 100 también puede ser interpretado como 2%. 2%? Ya. Sí, cierto, sí, también. No, no es el caso, digamos, de la clase de hoy, pero sí, pues. Claro, ahí ya pasamos a otro concepto, ¿cierto? Generalmente, cuando uno ve decimales, ve las potencias, los porcentajes, como que uno, como profesor, le gustaría ver todo eso junto, porque todo se relaciona, ¿cierto? Pero bueno, hay otros conceptos. El porcentaje a veces es tan simple como comprender un poco los decimales y trabajar con el 100, pero el estudiante, pues, al ser un contenido distinto, se bloquea. Entonces hay que empezar también de a poco. Después dice expansión decimal. Corresponde a la expresión de un número cualquiera como suma, finita o infinita, de fracciones decimales. ¿Mm? Dice, corresponde a la expresión de un número cualquiera como suma infinita, finita o infinita de fracciones decimales. ¿Mm? Series, puede ser una serie, ¿cierto? Y decimal, propiamente tal, también se le llama, perdón, se llama decimal a cada uno de los dígitos que aparece después de la coma. Claro, ¿cierto? Si yo tengo el número 0,721, eh, ah, a veces bueno, nosotros un poco nos olvidamos del cómo nombrar estos números. También lo vamos a ver porque es importante. ¿Ya? Eh, bueno, la expansión de 10, ya sea en potencia de 10, en fracciones de 10, el uso del 10 probablemente tal, generalmente está asociado a lo logarítmico también, ¿cierto? Eh, en logaritmo en base 10 o el logaritmo propiamente tal, porque eh, si queremos logaritmo en otra base tenemos que nombrar la base. Si queremos logaritmo en base tenemos que decirle logaritmo natural, ¿cierto? Pero el logaritmo común y silvestre, el que calcula, el que hace la calculadora por defecto, es el logaritmo en base 10 y también tiene implicancia dentro de lo decimal, ¿cierto? O sea, qué sé yo, por ejemplo, el sonido, la intensidad del sonido se mide en decibeles, ¿cierto? Que es una unidad de medida que está relacionada con el logaritmo, puesto que de un decibel a 2 decibeles hay 10 veces la intensidad del anterior, y así sucesivamente. ¿Eh? Por eso no es lo mismo estar en un lugar con
50 decibeles que con 60 decibeles. Uno piensa, bueno, es casi lo mismo. No, son cada, cada, cada punto de intensidad aumenta 10 veces la misma, ¿no? Eso, también el crecimiento logarítmico, perdón, exponencial, logarítmico de las bacterias, ¿ya? En una, qué sé yo, en un ambiente propicio para el crecimiento, eh, también entonces va generando, bueno, de microorganismos, ¿cierto? Eh, podemos tener el logaritmo del crecimiento del número de células, por ejemplo. Bueno, ahí podemos hacer gráficas con eso. Pero lo que yo quiero decir es que la fracción y el decimal son un concepto que tiene que ir apareciendo sí o sí en la enseñanza. ¿Ya? No estamos hablando de cuarto básico ni quinto básico, pero más adelante, porque ya en quinto están dividiendo, entonces sexto seguramente verán fracciones y de ahí vienen los decimales. ¿Ya? Séptimo y fines de séptimo, octavo, potencias, raíces, logaritmos. Cosa que en ciencia media, el álgebra sea un concepto que ya esté interiorizado, o por lo menos algo se conozca, sea más fácil enseñarlo para ustedes, que van a ser profesores de media. ¿Ya? Números decimales. Los mismos materiales concretos que podemos usar para el desarrollo de la suma y la resta de números naturales pueden ser adaptados a la suma y la resta de decimales finitos. Esto se debe a que la estructura de los números naturales y de los decimales obedecen a los mismos principios. Por lo tanto, eso quiere decir que podemos operar los números decimales eh, sumándolos, restándolos, multiplicándolos y dividiéndolos. Pero en los números decimales hay que tener ciertas consideraciones para hacer estas operaciones, ¿no? Las operaciones y sus algoritmos son esencialmente iguales. Claro, porque si yo quiero sumar decimales o restarlos, lo único que tengo que hacer es ubicarlos de manera correcta, ¿cierto? Por otra parte, como los decimales son fracciones, también se pueden utilizar diagramas de área para representar las operaciones y explicar el funcionamiento de los algoritmos. O sea, podemos usar, por ejemplo, los problemas de comparación, ¿cierto? Podemos hacer un problema de comparación usando diagrama de caja este, con decimales. También podemos hacer eso, ¿sí? Por dar un ejemplo. Las operaciones con decimales finitos están definidas por las operaciones de las fracciones. Por lo tanto, cumplen con las mismas propiedades. O sea, las mismas propiedades que se cumplen en las fracciones se cumplen entonces con los decimales. Los algoritmos para calcular las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones para decimales finitos son extensiones de los algoritmos correspondientes para los números naturales. O sea, vamos a usar los mismos algoritmos, pero, como les decía, vamos a tener ciertas consideraciones a medida que vamos viendo cada uno de esos. Al permitir el resultado decimal, el algoritmo de la división puede no terminar. O sea, bueno, en algunos casos, ¿cierto? Y ahí tenemos que utilizar conceptos como la periodicidad. Las técnicas de cálculo mental usadas en los números naturales también se pueden aplicar a las operaciones con decimales. O sea, pudiésemos usar algunas técnicas eh, y que de hecho se usan para poder operar con estos números. Bueno, recordando un poquito, esto es para que recordemos, ¿cierto? Para transformar una fracción a la forma decimal se divide el numerador por el denominador. Y esa es la primera, cuando usted, bueno, enseña decimales, puede enseñar lo conceptual, que no tiene que ser mucho porque ya el concepto ya mismo de decimal ya es extraño para el estudiante, pero, o sea, puede que lo escuche, incluso puede que hasta lo maneje en el sentido de que hable de décimas y qué sé yo, pero matemáticamente la esencia matemática no la conoce, ¿ya?
Entonces, bueno, lo primero es transformar una fracción a la forma decimal, entonces dividiendo el numerador por el denominador, ¿sí? Entonces, así es la primera forma en que le decimos al estudiante, aquí aparecen los decimales. Entonces, tú tienes fracciones, varias fracciones, distintas fracciones, y entonces empieza a hacer lo que dice la fracción. Si la fracción dice 1/8, quiere decir que el 1 se divide en 8. Y veamos el resultado. Ese resultado se le llama número decimal. Entonces, ¿por qué se le llama decimal? Porque el decimal tiene una parte entera y tiene una parte decimal separados por una coma que me permite a mí saber cuál es la parte entera, saber cuál es la parte decimal, saber dónde van los ceros en caso que tengo que agregarlo, eh, y conocer el valor del número y también saber nombrarlo, ¿no? 1 dividido en 8, entonces 0,125, o sea, es un decimal exacto. Efectuamos ahora la transformación de 2/3 a forma decimal. 2 dividido en 3 igual a 0,66666 periódico. Es un decimal periódico. Luego convertimos el decimal a fracción, 1 partido en 6, y nos da 0,16 periódico. Semiperiódico, entonces, porque tiene una parte entera, una parte decimal y una parte periódica. Decimal a fracción. Decimal exacto. La fracción resultante tiene como denominador un múltiplo de 10, dependiendo de la cantidad de ceros, de los lugares después de la coma que tenga el número a transformar. ¿Ya? Porque esto es cuando, bueno, sobre todo cuando empezamos a usar la notación científica, ¿cierto? Y empezamos a utilizar los decimales, las potencias de 10, y ahí es donde uno se empieza a confundir un poquito. Bueno, pero eso ya viene en el currículum. Entonces el estudiante, aparte de tener que este, operar con los decimales, va a tener que ser capaz de también utilizarlos para generar notación científica, ¿ah? Eh, Sobre todo de decimales bien extensos y qué sé yo. La fracción resultante tiene como denominador un decimal exacto. La fracción resultante tiene como denominador un múltiplo de 10, dependiendo la cantidad de ceros, de los lugares después de la coma que tenga el número transforma. Por ejemplo, el 0,4, inmediatamente usted dice 4 partido en 10. Se toma el número completo y se divide por un 1 y tantos ceros como decimales hay después de la coma. 0,36. 36 se divide en un 1 y tantos ceros como decimales hay después de la coma. 2. Así que un 100. Y así sucesivamente. Si el número tiene parte entera, porque los anteriores, 0,4 y 0,36, no tenían parte entera. Este 3,2 tiene parte entera. Se toma el número completo igual y se divide entonces en un 1 y tantos ceros como decimales después de la coma. Ese es el decimal exacto. ¿Qué pasa con el decimal periódico? La fracción resultante tiene como denominador un múltiplo de 9, dependiendo de la cantidad de nueves, de los lugares después de la coma que tenga el número a transformar. O sea, 0,4, 4 novenos. ¿Mm? El número completo, dividido ahora no por un 10, sino por un 9 o tantos 9 como decimal periódico hay después de la coma. 0,17, 17, número completo, dividido en tantos 9 como periódicos hay. 99. ¿Qué pasa en el 2,7? Bueno, en ese caso se toma el número completo, que es 27, se le resta la parte entera, porque nosotros lo que queremos es transformar la parte, bueno, el número completo, pero nos interesa la fracción, lo que viene después de la coma. Así que se toma el número completo, se le resta la parte entera y se divide por tantos 9 como decimales periódicos hay. Lo mismo pasa con, perdón, con 12,3. Que sería 123 menos 12 dividido en 9. Ya, bueno, estos son pequeños repasos para nosotros, ¿cierto? ¿Qué pasaba en la adición? Bueno, vamos a ver la adición, subtracción, multiplicación, división, ¿ya? Para
comenzaremos indicando que los elementos de la adición son el sumando más el sumando y nos da como resultado la suma. ¿Mm? Para sumar decimales, los sumandos deben ubicarse de tal forma que coincidan las columnas de posición de la parte entera y de la parte decimal. Bueno, ya ahí cuando le explique en la pizarra vamos a poder hablar un poquito más de las columnas, ¿ya? Pero básicamente dice que cuando usted va a sumar dos o más números decimales, tiene que ubicarlos de manera ordenada, en forma de columna, tal que las comas coincidan todas en columna, y entonces los números que están antes de la coma o después de la coma van a quedar ordenados inmediatamente una vez que usted haga coincidir las comas. ¿Mm? En la suma, muy importante, cuando ustedes vayan a sumar o restar, dibujen las columnas. Hay que dibujar las columnas en la pizarra para que el estudiante entienda cómo se ordenan. Después solo los estudiantes lo ordenan en su cuaderno, ¿no? Pero hay que enseñarles. En la suma, la coma debe colocarse manteniendo el lugar correspondiente. Si un sumando no tiene parte decimal, por tanto no tiene coma, debe ubicarse de acuerdo a las columnas de la parte entera. O lo otro sería dibujar la coma y escribir tantos ceros como decimales tendrá el otro número, el otro sumando, ¿cierto? Ahí tenemos 0.037 más 0.94, o coma 94 en realidad, ¿cierto? Entonces se ordenan, bueno, no está muy ordenado ahí, pero se ordenan, y lo único que tiene que hacer el estudiante es sumar, nada más, como siempre lo ha hecho. El ejercicio siguiente también, el 21.7 tiene dos números en la parte entera, y el 0,071 tiene un número que es el 0 en la parte entera, así que se ordenan y se suman. El 23 en el tercero solo tiene parte entera, y el otro número tiene parte entera y parte decimal, así que se hace la suma. Bueno, así a simple vista la verdad que se ve bastante trivial, ¿no? ¿Qué pasa en la sustracción? En esta operación entonces tenemos el minuendo, el sustraendo y la resta o diferencia. Es importante recordar que siempre el minuendo debe ser mayor que el sustraendo, sobre todo para los estudiantes cuando usted esté introduciendo el concepto de decimal, y sobre todo en este tipo de números, el minuendo tiene que ser mayor para que la resta funcione como tal. O sea, no nos vaya a quedar un número negativo, a eso me refiero. Para resolver operaciones de sustracción de decimales, además de colocar ordenadamente los números de acuerdo a su columna de posición, es conveniente igualar el número de las cifras decimales del minuendo y el sustraendo mediante ceros. O sea, aquí ya empezamos a hacer aparecer los ceros, ¿no? El 0,42 tiene un número en la parte entera y tiene dos números o dos cifras en la parte decimal. El 0.003, vamos a ver cómo se nombra ese, tiene 0, o sea, tiene un número que es el 0 en la parte entera y tiene tres cifras en la parte decimal. Por tanto, los estudiantes tienen que aprender a que empiezan a aparecer ceros a la derecha de estos números decimales. Pero esos ceros a la derecha, ya, en este caso valen respecto del orden que le estamos dando, pero si lo hacemos aparecer o lo desaparecemos, ya no implica nada en el número que nosotros estamos trabajando, ¿ya? O en el decimal mismo. Pero nos permite ordenarnos para poder hacer en este caso la resta, ¿ya? Y bueno, la resta se hace, falta la rayita ya, pero la resta se hace como cualquier resta normal. 15 menos 0,271, entonces 15 no tiene parte decimal, la hacemos aparecer la parte decimal con ceros. Y hacemos la resta. 0,253 menos 0,86. ¿Cuál es mayor? Bueno, aquí el estudiante generalmente se confunde y como ve el 253, el estudiante, bueno, aquí usted le dice, ya, preocúpese solo de la parte decimal. Ya, perfecto. ¿Qué decimal es más grande? ¿253 o 86? Si solo me preocupo de la parte decimal, claro, la respuesta inicial sería que este es mayor. Por tanto, va arriba, ¿cierto? El minuendo tiene que ir arriba, más grande, y el sustraendo más abajito, más pequeño.
Pero hay que recordarle la regla de que si hay 3 cifras decimales, los dos números tienen que tener 3 cifras decimales. Por tanto, el 886 debe aparecer un 0 y ahora se llama 860. Entonces, ¿cuál es mayor? 0,860. Y ahí puedo hacer la resta. Bueno, ese es el error típico. ¿Ya? Y con ese error hay que trabajarlo, ¿cierto? ¿Qué pasa en el producto? Factores. A multiplicar dos números decimales, lo más conveniente es efectuar la multiplicación como si fueran números enteros. ¿Ya? Vamos a decir entero porque estamos hablando de la parte entera, ¿cierto? Y separar tantos dígitos como cifras decimales. Había en total en los factores, ¿cierto? Luego, en el resultado. O sea, 0,07365, ¿ya? Por 0,053. Entonces lo que hacemos es multiplicar, olvidarnos de los ceros que están a la derecha, perdón, a la izquierda, y multiplicamos el número como si fuese número natural que ya conocemos, 7.365 por 53, lo cual da 390.345. Y entonces en ese caso ahora hay que contar las cifras decimales de cada uno de los factores. O sea, el 0,07365 tiene, perdón, no alcancé ahí, tiene 5 cifras decimales y el 0,053 tiene 3 cifras decimales. Y en este caso 5 y 3 da como resultado 8 cifras decimales. ¿Cierto? Y ahora entonces al resultado 390.345, le corremos la coma las veces que indican la cantidad de decimales que tenía cada uno. ¿No? Entonces la comita está acá, está ahí, y la empezamos a correr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quiere decir que tengo que agregar 3 ceros porque 7 y 8 en la última 8, en la última vez que corrí la coma, en la octava vez, tengo que agregar un 0 adelante, ¿cierto? A menos en este caso porque no hay más números. Entonces no son dos ceros, como uno pensaría, diría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, ya, son dos ceros que me faltan. Claro, le faltan dos ceros, pero de ahí viene la coma. Así que hay que agregar otro que es el que va adelante. Bueno, y ahí queda el número. Ya, esta es una forma bastante, o sea, no es la gran didáctica, pero bastante simple, ¿ah? Para que el estudiante multiplique estos números, entonces se da cuenta que no es tan terrible, se da cuenta que al final es multiplicar 0,0735 por 0,053, que se ven como números decimales bastante grandes, complicaditos, y empezar a ver cómo será 3 por 5 y después 3 por 0, 3 por 0, y dónde quedan las comas. Bueno, lo más práctico entonces es enseñarle de que las multiplicaciones las puede hacer así directamente. Ahora, se debe tener especial cuidado al multiplicar cantidades que terminan en cero, ya que no nos debemos olvidar de agregar al resultado final los ceros que contiene la cifra. O sea, si multiplicamos 0,0582 o 0,0582 por 7.300, entonces, fíjese que aquí ya, nos olvidamos de los ceros a la izquierda. Y multiplicamos 582 nomás, ¿ya? Por 73 y no por 7.300. ¿Por qué? Porque yo sé que esos dos ceros, cualquier número que multiplique por esto, es solamente tengo que multiplicar 73 por el número y después agregarle los ceros. ¿Ya? Usted podría hacer, digamos, la multiplicación completa de 582 por 7.300, pero es más engorroso, más complicado. Entonces, mejor decirle al estudiante, mira, vamos a hacer lo mismo que lo anterior. Olvídate los ceros a la izquierda, multiplica solo la parte entera, o la parte que se ve entera, por la otra
por el otro número. El otro número no tiene decimales. Ya, perfecto. ¿Y qué tiene? ¿Tiene ceros? ¿Y cuántos ceros tiene? Ya, olvidémonos de esos dos ceros que terminan el número. Entonces multipliquemos solo las partes enteras. 182 por 73. El resultado que obtengamos, agreguémosle los dos ceros que le sacamos cuando fuimos a multiplicar del número que no tenía decimales. Entonces, en vez de 4.000, perdón, de 42.486, nos va a quedar 4.248.600. Ya. Y ahora, a ese número, entonces tenemos que contar al que tenía decimales. ¿Cuántas cifras hay después de la coma? 1, 2, 3, 4. Entonces, ahora me coloco aquí y empiezo a contar 1, 2, 3, 4. Entonces, ahí va la coma, delante del 424. Así que, ¿cuál es el número? 424,8600. Pero, ahí está el número, 424,8600. Pero como yo sé que los ceros después de que están a la derecha, después de la coma, no son necesarios, ¿ah? Son como los ceros a la izquierda de un número entero. Bueno, en un número decimal, si los ceros están a la derecha, entonces si usted los coloca o no los coloca, da lo mismo. Así que el número 424,8600 es lo mismo que decir 424,86. ¿Mm? Bien. Y en la división. Bueno, la división sabemos que es el dividendo, el divisor, el cociente y el resto. Cuando el divisor no cabe exactamente, entonces vamos a tener un residuo o resto. Para dividir números decimales tendremos que utilizar generalmente la amplificación. ¿Qué significa? Que si tenemos 36 dividido en 0,5, ¿ya? Lo que vamos a hacer eh, es una fracción, ¿cierto? 36 partido por 0,5. Bueno, 36 dividido en 0,5. Podemos amplificar por 10. Podemos amplificar por 10, ¿sí? Ambos, en este caso, toda la fracción. O sea, ambos términos, que sería en este caso el dividendo y el divisor. O sea, 36 por 10 son 360 y 0,5 por 10 es 5. Ahora, ¿por qué por 10? Porque basados en que el 0,5 tiene un solo decimal. Por eso. ¿Ya? Por eso dije por 10. Si hubiese sido 36 dividido en 0,16, entonces tenemos que haber amplificado por 100. Y así sucesivamente. ¿Ya? Bueno, entonces nos queda la división de 360 en 5. Y el resultado es 72. Si queremos comprobar que nuestro resultado está bien, entonces multiplicamos 72 por 0,5 y obtenemos 36. O sea, solamente el hecho de amplificar la fracción, en este caso, o la división, ¿sí? Entendamos esta división como una fracción, eh, no nos altera el resultado final. No tenemos que después estar contando los ceros como lo hacíamos en la multiplicación que hicimos recién. Otro ejemplo, 3.764 dividido en 0,04. Entonces hay que amplificar ambos números por 100, porque tenemos dos decimales después de la coma. Ahí. Entonces, en este caso amplificamos por 100, ya que 0,04 tiene dos decimales. Ya no es necesario transformar la expresión en fracción, ¿cierto? O sea, no es necesario decirle que, por ejemplo, acá le habíamos dicho que 360 dividido 5 es lo mismo que 360 partido por 0,5. Perdón, 36 partido por 0,5. Entonces, no es necesario porque ya entendemos ya que estamos amplificando. Así que 3.764 por 100, o sea, agregamos dos ceros, y 0,04 por 100, o sea, nos quedan 4. Dividimos y nos da 94.100 y listo. ¿Mm? Pero, ¿cómo debemos operar cuando ambos son decimales? Dividimos, por ejemplo, 0,512 dividido en 1,6. ¿Qué hacemos en ese caso? Amplificamos también, pero para amplificar debemos observar cuál de las dos cantidades, cuál de los dos números decimales que se están dividiendo, tiene mayor cantidad de decimales. En este caso, el 0,512 tiene más decimales que el 1,6, tal como están ahí, porque uno podría decir, pero profe, si le hago aparecer los ceros, va a tener la misma cantidad. Sí, pero fijémonos en este caso tal como está. Y en el fondo es lo mismo, ¿cierto?
y él es el que determina, o sea, el 0,512 es el que determina que se debe amplificar por 1000, porque tiene 3 decimales después de la coma. Al amplificar resulta 512, porque 0,512 por 1000 me da 512, y 1,6 por 1000 nos da 1600, cuyo resultado es 0,32. Bueno, esos son ejemplos, ¿sí? Y una pequeña aplicación ahí, pero bueno, eh, vamos, bueno, pasando por las propiedades de los decimales, ¿cierto? Las propiedades de la matemática de los decimales, ¿sabes? Em, esta es la guía. Ya, esta es una guía de ejercicios que vamos a hacer, pero la vamos a hacer después, ¿ya? Esto me interesa más que eso, yo creo. Ya, lo que vamos a hacer ahora es... ya, vamos a ir a un recreo de 10 minutos, que ya son las 5, porque queda un minuto para las 5, así que hasta las 5:10. Y volvemos para explicar un poquito es decir, cómo hacer el paso, ¿cierto?, de los números enteros, o digamos, de los números que hemos conocido ya para el estudiante a los números decimales, ¿ya? Así que volvemos en 10 minutitos, ¿sí? Recreo. ¿Me escuchan, cierto? Sí, profe. Ya, Sí, profe. ya, 10 minutos.
Bien, continuamos. Bien. ¿Qué decíamos? Entonces decíamos que habíamos dicho que, bueno, teníamos los números enteros, ¿cierto? O vamos a hablar de, en el fondo de los... No hablemos de los enteros pensando en los positivos negativos, ¿cierto? Así que, pero sí vamos cuando digamos la parte entera, ¿sí? La parte entera, por eso uno dice, lo relaciona con los enteros, pero todavía estamos hablando de los números, de los números naturales, eh, considerando entonces, todavía no consideremos los negativos, ¿sí? Entonces decíamos que, vamos a decir que los números enteros, ¿ah? Cuando el panadero decía, voy a hacer un pan entero, ¿cierto? O no sé, 2 panes enteros de 1 kilo, ¿sí? Ese era un entero para nosotros. ¿Mm? Em, un entero, 10 enteros, 100 enteros, ¿cierto? Enteros. Pero nosotros no lo escribimos así, pues, ¿no es cierto? Lo escribimos así nomás. ¿Vale? Em, bueno, la cosa es que estos números, vamos a borrar ese 2, el 1, el 10, el 100, puede ser el 1000 si queremos. ¿Mm? Estos números, vamos a decirle a los estudiantes, a los jóvenes, que son numeritos que se quieren juntar, ¿ah? Eh, o sea, en el fondo, estos números de aquí, vamos a decir que quieren hacer vía social. ¿Ah? Puede ser una fiesta, o no sé, una junta, algo. ¿Ah? Eh, bueno, ¿y con quién se van a juntar? Quieren juntarse con las fracciones. ¿Ya? Quieren juntarse con las fracciones. Ahora, no quieren juntarse con cualquier fracción. Quieren juntarse solo con aquellas fracciones que ellos quieren invitar. Y para el caso, van a invitar a las fracciones decimales. ¿Sí? Fracciones decimales. Bueno, y aquí puede aparecer cualquiera, ¿cierto? 7 partido en 10. ¿Cuál otra puede aparecer? 8 partido en 100. 3 partido en 1000. ¿Cierto? Porque, bueno, este 10 es 10 elevado a 1. Este 100 es 10 elevado a 2. Este 1000 es 10 elevado a 3, etcétera. Así que son fracciones decimales. ¿Mm? Eh, claro, por ejemplo, si decimos 4 partido en 10.000, lo que estamos diciendo es que son números muy pequeñitos, porque un entero se partió en 10.000 partes y de esas 10.000 partes usted solamente cogió 4. ¿Ya? Entonces, bueno, por eso son fracciones decimales, ¿cierto? Eh, bueno, así que se van a juntar, van a ir a la fiesta, entonces van a ir los enteros con las fracciones decimales, ¿vale? Ahora le decimos a los estudiantes, bueno, ¿saben qué? Lamentablemente no va a ir cualquier entero ni cualquier fracción decimal. Vamos a empezar
para conocer estos numeritos, vamos a empezar por una fiesta bien acotada. ¿Ya? Vamos a hacer aquí los enteros y por acá las fracciones decimales, ¿cierto? Bueno, las vamos a separar primero, ¿no? Vamos a dejar una cortina ahí para que se separen entre los enteros y las fracciones. Así que bueno, de enteros va a ir el 1 a la fiesta, va a ir el 10, va a ir el 100, va a ir el 1000, por decir algo. Y de las fracciones, bueno, lo que pasa es que estos números, el 1, el 10, el 100, el 1000, dijeron, bueno, como vamos a ir a una fiesta y vamos a invitar a las fracciones, entonces para tener un poco de, ¿cómo decirlo? Una consideración con las fracciones, como las fracciones vienen, por ejemplo, de las fracciones van a ir el undécimo. Bueno, como esta fracción undécimo tiene camisa y pantalón, entonces los enteros dijimos, vamos todos con pantalón. ¿Ya? No solo con camisa, vamos con camisa para irnos igual que las fracciones, ¿no? Para que no se sientan mal. Así que las fracciones, ahí está, ¿cierto? Aquí tenemos nuestros enteros y pues, bueno, aquí vino, ¿cómo se dice? Un décimo, ¿cierto? O una décima. Un décimo o una décima. Da lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. ¿Cómo se lee este entonces? Si este es una décima, ¿cómo se lee este? 2 décimos. Es uno. Es uno, ¿no? No se ve. Uno, perdón. Un centésimo. Un centésimo o una centésima, ¿cierto? Y acá entonces vamos a colocar, ¿cómo se leería esta? Una milésima o Una un milésimo. milésima. Ya. Entonces, bueno, para efectos de la fiesta, digamos, efectos de la fiesta, los enteros dijeron ya, nosotros vamos a hacer, si a usted no les molesta, nos vamos a nombrar en masculino. Los enteros. Y a ustedes las fracciones las vamos a nombrar en femenino. O sea que sería una décima, una centésima, una milésima. ¿Ya? Para efectos, digamos, de nombrarlo. Y ahí usted, bueno, ahí puede hacer no sé, qué es lo que quiera escribir ahí con su historia. ¿Ya? Pero en el fondo es para que los chiquillos no pierdan el hilo. ¿Mm? Bien, pues así que, bueno, van a la fiesta y se juntan. Pero hay una cosa así. Los enteros dicen, ya, juntémonos a este lado nosotros y dejamos la fracción a este otro lado. Pero dejar claro que nosotros somos los enteros y ustedes son las fracciones. No podemos juntarnos en la fiesta, pero no podemos mezclarnos. ¿Ya? No podemos mezclarnos. Nosotros somos los enteros y ustedes las fracciones. Y como no podemos mezclarnos, entonces vamos, en este caso, a inventar una forma de separarnos. O sea, vamos a estar juntitos, pero se va a saber claramente quiénes son los enteros y quiénes son las fracciones. Y para eso inventaron entonces la coma. ¿Ah? Entonces la coma separa a la parte entera de la parte decimal. ¿Sí? Bueno, este 1 no está bien puesta la coma ahí debajo del 1, ¿ah? Pero me refiero a que la coma en sí es el invento que hicieron. ¿Sí? Entonces dijeron, bueno, vamos a aquí la pista de baile, qué sé yo. Pero recordar que podemos juntarnos, pero no mezclarnos. Entonces, para bailar
Siempre tiene que haber una coma entre nosotros. Así que bueno, si, ¿por qué los enteros solo invitaron a estas fracciones decimales? Porque en el fondo le dijeron, ustedes se parecen mucho a nosotros, ¿no? Solo nos diferenciamos en cómo están ubicadas nuestras cifras. Una en el numerador, la otra en el denominador, o si no al revés. Pero en realidad se parecen mucho. Por eso le gustaba entonces ir con estas fracciones a la fiesta, a los enteros. ¿Mm? Entonces, eh, aquí tenemos la parte entera, por eso se llama la parte entera, porque esta parte era de los enteros, y en esta otra parte está la parte de las fracciones decimales. Por tanto, es la parte decimal. Entonces, usted le dice a los estudiantes, esta es la parte entera y esta es la parte decimal. Y tanto la parte entera como la parte decimal están separados por una coma. ¿Y por qué? Porque entonces en esta fiesta los enteros siempre estuvieron a este lado y las fracciones que eran decimales, para no escribir fracciones decimales, solamente escribimos decimal, los decimales estaban entonces a este otro lado y separados entonces por una coma. ¿Ya? Bueno, con eso ya podemos entonces, eh, o sea, el estudiante ya tiene claro ya, por lo menos de que los enteros y los decimales, ya no vamos a decir fracciones decimales, los decimales no se van a juntar nunca, o sea, cualquier número que yo escriba acá que tenga una parte entera, una parte decimal, la parte decimal nunca va a llegar a ser la parte entera, ¿cierto? Básicamente entonces por un tema matemático, obvio, pero porque están separados por una coma. ¿Mm? Bueno, así que ya le queda claro entonces en este caso al estudiante de que hay parte entera, hay parte decimal y hay que colocar una coma entre ellos para cuando yo quiera separarlos. ¿Sí? Bueno, vamos a borrar esto. Un minutito. Bien. Entonces, bueno, teníamos la parte entera, la parte decimal. Ya sabemos ya que para no escribir fracción decimal, los vamos a separar. Y entonces aquí en este caso ahora lo que hay que hacer es recordar a los estudiantes que, o usted hacer en la pizarra las columnas para ir separando entonces los números. Entonces, por ejemplo, en la parte entera tenemos la unidad, la decena, la centena, la unidad de mil y así sucesivamente para allá. Y en la parte decimal, entonces teníamos aquí la décima, centésima, milésima,
10 milésimas, etcétera. ¿Sí? ¿Y qué es lo que separaba nuestros números? La coma. ¿Vale? Entonces, como ya dejaron claro de que había una parte entera y una parte decimal, entonces ahora ya se podía entonces empezar a mezclar los números, qué sé yo. Bueno, no mezclar números, sino que podíamos empezar a colocar números, por ejemplo. Ese número de ahí tiene parte entera, 253. Y tiene parte decimal, 756. ¿Cómo se lee ese número? ¿Ya? Bueno, la verdad que podríamos decir es el 253,756. ¿Sí? Y es como la forma rápida de nombrarlo. ¿Mm? Pero para nosotros va a ser, o la forma, o la manera formal de nombrar ese número, va a ser 253 enteros, 756 milésimas. 253 enteros, 756 milésimas. ¿Ya? Entonces, esa es la forma que tenemos que nosotros nombrar a estos números. Por ejemplo, otro, 45. 45 enteros, porque todavía está la parte entera, ¿cierto? 45 enteros, 27 centésimas. 45 enteros, 27 centésimas. ¿Sí? Ocho enteros, 3 décimas. 8 enteros, 3 décimas. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa el 253 enteros, 756 milésimas? ¿Mm? Ese número es 253, 7 décimos, 5 centésimos, 7 décimas, 5 centésimas, 6 milésimas. Ese es el número 253 enteros, 756 milésimas. ¿Ya? Entonces, es bueno descomponerlo para enseñarle al estudiante que esta es la parte entera y esta es la parte donde están las fracciones decimales. ¿Ya? Aquí ya la fiesta bueno, invitaron a todas las fracciones y los números, todo lo entero y todas las fracciones decimales, digamos. Así que, por eso el 253,756 es este número en realidad, es el 200 más el 50 más el 3, números enteros, y el 7 décimos, 7 décimas, 5 décimas, 6 milésimas de la parte de las fracciones decimales. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, está claro. Ya, gracias. Este sería 40 y 5, 40 más 5, la parte entera, y 2 décimas, 7 centésimas. 8 enteros, 3 décimas. Por eso se lee y se nombra de esa manera. ¿Ya? Porque son parte fracción y parte entera. Y esta parte fracción, como es fracción decimal, se dice la parte decimal. Y después ya, por generalización, al número completo se le dice el número decimal. ¿Cierto?
¿Cómo se lee ese número? ¿Cómo se lee ese numerito? Sería 5 enteros, 732 milésimas. Milésima, ¿cierto? ¿Ese? ¿Cómo se lee ese? 408 Cuatro- enteros, 6 centésimas. No se escuchó. 408 enteros, ¿Ya? 0,2 centésimas, 0,6 centésimas, perdón. Así es. 408 enteros. 408 enteros, 6 centésimas. No 0, Ah, 6 no centésimas. 0, 6 centésimas, porque se entiende que si es 6 centésimas, entonces está en el segundo lugar. Y por tanto, delante de eso tendrá que haber un 0, si es que no se nombra otro número. Este sería el 532 enteros, 5 milésimas, perdón. 5 milésimas. ¿Ya? Cuesta un poco, ¿cierto? Un poquito. ¿Cómo se lee ese? No sería 0 entero, 6 décimas, 3 centésimas y 7 milésimas. ¿Ya? ¿Alguien más quiere leerlo? 0 enteros, 667 milésimas. Ya. O sea, en el fondo serían 637 milésimas, ¿no? Si no nombro nada antes, entonces quiere decir que no hay nada en la parte entera. Por tanto, son 637 milésimas. ¿Se fijan? Entonces, por eso es tan importante la coma que separa la parte entera de la parte decimal. ¿Ya? Este, y en la parte decimal siempre, bueno, seguramente en adelante vamos a leerlos como 5,732. ¿Ya? Y no se olvida de todo el apellido y todo, pero usted igual tiene que enseñarlo como es realmente el número. ¿Y por qué se nombra así? Bueno, porque proviene del hecho de, no de la fiesta en sí, sino más bien de la descomposición del número en 5 enteros, 7 décimas, 3 centésimas, 2 milésimas. Yo podría nombrarlo en 7 décimas, 3 centésimas, 2 milésimas, siempre que lo descomponga. Pero si el número está completo, entonces sería 5 enteros, 732 milésimas. ¿Ya? Y así sucesivamente. Bueno, esos son los números decimales en sí. ¿Ya? Después, respecto de las propiedades, vamos a analizarlas, bueno, un poquito mañana yo creo, pero ya vamos a ir trabajando con estos números para ir resolviendo un poco la guía. ¿Ya? Pero si ustedes se fijan, no es muy complicado. ¿Qué es lo complicado de los números decimales? Aparte de la operatoria en sí, para el estudiante. Lo otro complicado es ordenarlos a veces, de menor a mayor, de mayor a menor. Ya tener claro respecto de la posición del número en la recta numérica también, eso cuesta. Ya, pero bueno, como están apareciendo estos números, entonces esas son dificultades que a ustedes les van a ir apareciendo cuando los quieran enseñar. ¿Mm? Ahora, si el estudiante, o sea, aquí hay que recordarle, en este caso, que
van apareciendo ceros, ¿ya? O sea que todos estos espacios donde no queda nada son todos espacios con ceros, ¿ya? Y decirle que los ceros que están a la derecha de la parte entera, entonces son ceros que no se consideran, no afectan al número probablemente tal, ¿ya? Pero los ceros que están a la derecha de la parte entera, sin considerar la coma, esos ceros sí son importantes, ¿ya? Ahora, si los ceros están a la derecha, pero de la parte decimal, entonces son ceros que tampoco afectan al número en sí, pero que existen, están ahí, ¿ya? Tantos como yo quiera agregar, son infinitos ceros, ¿ya? Pero yo generalmente los saco a la luz cuando me sirven, cuando por ejemplo quiero sumar estos tres números, entonces si estos de acá no tienen menos cifras decimales, entonces tengo que completar con ceros. Y ahí sí me sirve que aparezcan estos ceros. ¿Mm? Si el 756 le agregamos un numerito más, 2, entonces sería 7.562 10 milésimas. 253 enteros, 7.562 10 milésimas. Y entonces tengo que agregar los ceros. Y ahí puedo operar con estos números tanto para sumarlos, restarlos, qué sé yo. ¿Mm? Ahora, estos ceros solamente van a aparecer, como decía, cuando sean necesarios. Si no son necesarios, el estudiante los puede borrar, ¿ya? Pero sea que los borre o sea que los deje, tiene que entender que solamente se agregan para cuando son necesarios en alguna operatoria. ¿Mm? Y los que están aquí adelante tampoco son necesarios. Ahí. A menos que queramos generar algún tipo de orden, algo, pero no, más que eso no. La ayudante me dice que dice que bueno, las notas las de la prueba van a estar para mañana, en la tarde. Y dice que la ayudantía no puede hacerla mañana porque tiene como muchas tareas, muchas cosas, pero que puedes hacerla el día viernes. No sé si eso les complica. Por lo menos a mí no. ¿No? A mí ¿Y al tampoco, por resto? mi parte, ningún problema, profe. Ya. De todas formas, queda grabada, ¿no es cierto? Pero a lo mejor está muy encima nomás, pero eh, bueno, recordar que la prueba que viene es una prueba más corta, y no tan extensa, digamos, como la anterior. Y bueno, ahí vamos a analizar si es que se puede hacer. Vamos a ver si la podemos. Bueno, va a depender mucho de la cantidad de preguntas, ¿sí? Y lo que me diga ella respecto de la ayudantía. Eh, Así que mañana podemos continuar con lo de con los números decimales. Pero, ¿hay alguna consulta? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Eh, de lo anterior, algo que, no sé, de las clases anteriores, que quieran preguntar. Ay, parece que no. Oye, bueno, la próxima prueba entonces sería
situaciones del campo aditivo también, que eran algunas características que teníamos que quedaran ahí. Teníamos que también calcular problemas del campo multiplicativo, divisiones también, fracciones y un poquito de decimales. Vamos a ver si, no sé si decimales, no me acuerdo si lo habíamos dicho que entraba así, pero si no, lo agregamos a la última prueba, ¿no? Esa guía que se llamaba Guía Preparación Prueba 2, ¿la han hecho? ¿La han resuelto? Yo por lo menos no tanto como me gustaría. Ya. Claro, no estaba pensando que eso es lo que tienen que hacer para la ayudantía, por resolver esa guía. Que si nos la han hecho. Claro, tiene muchas preguntas, entonces habría que hacer solamente algunas. Yo le voy a decir ahí al ayudante cuál hacer. Las que se parezcan más a la prueba, ¿no? ¿Ya? Bueno, recordad que la prueba entonces se entrega, por ejemplo, no me acuerdo si quedamos el día lunes o martes, parece que el lunes, y ustedes la devuelven el lunes siguiente. Eso en general, ¿ya? Dejémoslo hasta acá, jóvenes. Después de aquí tienen otra clase más. No, profe. Ok. No, bro, Entonces yo lo por lo dejamos. menos no. No sé si alguien tendrá un CFG más tarde. Ya. Entonces lo dejamos hasta acá. ¿Ya? Nos vemos mañana. Si Dios Chao, quiere. profe, gracias. Chao, profe. Chao, Chao, profe, chao. gracias. Bien. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Mañana. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias por el truco de hilate. ¿Ah? Gracias por el truco de integrales de hilate. De ¿Por inversa, qué? ¿Dónde está eso? logarítmica. Es que ayer me puse a ver el video. Ah, ya. Por eso estaba. No me acordaba de esas cosas, por eso. Y un buen trucazo para integrales parciales o de funciones compuestas. Sí, pues. Sí, pues. Mire. Y estamos recién en esto, nos falta un poquito. Falta un montón para llegar allí.